Bueno, perfecto. Entonces estamos hoy día 27 de mayo de 2021 presentando la defensa de tesis de Matías Bazán, cuyo título es La competencia digital docente de los profesores de educación física en el nivel secundario en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y cuyo director es el doctor Alejandro Gasell y su codirector es el magíster Federico Laje. Nos acompañan en la defensa de hoy las jurado Luciana Terreni, Iliana Farré y Dora Maglione. También están presentes el codirector de la carrera de la maestría en educación en entornos virtuales, Ignacio Aranciaga. Bueno, Matías, cuando estés en condiciones ya podés empezar con la presentación. Bienvenidos. Bien, bueno, muchas gracias, Cristian. Darle las gracias a todos por estar aquí presentes y bueno, voy a comenzar con la presentación. ¿Puede ser, Cristian? Sí, adelante. Un segundito. ¿Se ve la presentación? Disculpen. Sí, se ve. ¿Sí? Perfecto. Buen día a todos y todas. Me presento brevemente. Mi nombre es Matías Bazán, soy profesor en educación física y licenciado en educación. Me desempeñé durante 4 años en el equipo técnico ministerial de la provincia de Catamarca, en el programa Conectar Igualdad. Y actualmente me encuentro trabajando en escuelas secundarias públicas en la mencionada provincia. Antes de comenzar la defensa, quiero agradecerle al jurado por las sugerencias y devoluciones que vertieron en los informes, muy enriquecedores, y los considero muy valiosos, ya que forman parte de mi aprendizaje como maestrando. En este sentido, quiero destacar los aportes académicos y profesionales que recibió la tesis de cada una de ustedes y que gracias a ellos, tras las correcciones realizadas, pude concluirla. En esta oportunidad voy a socializar con todas y todos mi trabajo de investigación denominada La competencia digital docente de los profesores de educación física de nivel secundario en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, tomando como análisis el periodo 2016-2018. La siguiente exposición la organicé en 3 partes. La primera parte voy a contar un poco cómo llegué al tema, cómo llegué a recortar el problema y el corpus de trabajo. En la segunda voy a exponer qué hice, qué quise hacer, con qué dificultades me encontré y cuáles son los resultados más importantes de la tesis. Y en la tercera y última parte voy a mencionar líneas de trabajo por las que se podría continuar la presente investigación. Quiero realizar una aclaración inicial que me parece organiza esta situación. Es que la presente tesis fue realizada antes de la pandemia COVID-19, pero la escritura terminó de escribirse en la mencionada pandemia. La primera parte la denominé Construyendo la tesis de investigación. Durante el segundo año de la cursada de la maestría en educación en entornos virtuales, a través de los diversos seminarios, tales como espacio de trabajo colaborativo, elaboración de material multimedial educativo y otra llamada imagen, audio y video para la red,
fueron despertando en mí el foco de interés en relación a las competencias digitales docentes, ¿no? El haber cursado los mencionados seminarios me permitió reflexionar sobre la importancia de poseer competencias para evitar el uso instrumental de las tecnologías digitales y por generar recursos didácticos originales y únicos, que no impliquen un consumo lineal de la información, sino que permita tener una retroalimentación continua con los destinatarios. Otros de los aspectos que me ayudó a decidir sobre la temática a investigar fue conocer las líneas de investigación en las que trabaja mi codirector de tesis, Magíster Laje Federico, siendo una de sus publicaciones que destaco, la que se llama Los procesos de incorporación de las TIC en centros educativos de secundaria en Río Gallegos, efectos, avances y problemas de los programas de integración de las tecnologías digitales en establecimientos educativos. Dichas líneas de investigación se instalan en la necesidad de conocer cómo las comunidades educativas van incorporando y apropiándose de las nuevas configuraciones pedagógicas que supone el trabajo con tecnologías digitales. En este sentido, iba pensando cuáles serían las problemáticas o los temas que podría abordar en la tesis de graduación y que ésta implicara un aporte original, significativo para el campo de la educación física. Espacio curricular en el cual me desempeño en las escuelas secundarias públicas de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. En cierto modo, mi tesis nace de dos fuerteanclajes, uno espacial, San Fernando del Valle de Catamarca, y otro formativo, mi profesorado en educación física. Tras recorrer diversas temáticas a abordar y pensando que la escuela del siglo XXI nos plantea un nuevo escenario en torno a lo que es el uso de las tecnologías digitales, donde la incorporación de competencias es un elemento clave para la inclusión de los actores educativos en la cultura digital y el desarrollo del ciudadano pleno. En ese sentido, decidí por realizar un estudio focalizado en comprender la competencia digital docente del profesorado de educación física de nivel secundario. Nivel el cual conozco, y por conocer me refiero a sus realidades, necesidades y los diversos actores que confluyen en ella. Tras lo mencionado, me gustaría poder contarles y caracterizar cómo es el contexto en el que se encuentra inmersa la escuela secundaria de San Fernando del Valle de Catamarca. Las escuelas se caracterizan por tener establecimientos propios, en situaciones particulares comparten edificios con el nivel primario e incluso con instituciones de formación superior no universitaria. En lo que respecta a las clases de educación física, por cuestiones de espacio e infraestructura, en algunas instituciones se deben dictar clases en lugares alejados, optando los y las directivos por polideportivos cercanos a lo que es la comunidad educativa. Respecto a los alumnos, ¿sí? Alumnos y alumnas, asisten a clases de educación física de primer a sexto año, a contraturno, con profesores acordes al género. La cantidad de instituciones en la ciudad capital es de 38, y este número lo digo tomando como referencia a las estadísticas del 2018 emitidas por el Ministerio de Educación Provincial, de las cuales 2 son de gestión nacional estatal, 23 son provinciales estatales, 11 son privadas y 2 son de gestión municipal estatal.
Las escuelas se caracterizan por participar en diversos programas educativos de índole nacional y provincial, referidos a educación sexual integral, educación y memoria, ajedrez educativo, educación mundial, coros y orquestas, el plan provincial de lectura. En el recorte temporal del presente estudio se termina por dar de baja el programa Conectar Igualdad. Esta situación termina impactando en lo que hace a la distribución de netbooks, capacitación al sector docente, en no renovación de contratos del personal abocado al programa, que cumplía acciones pedagógicas, técnicas y administrativas. Como les dije al principio, a nivel personal me desempeñé 4 años en el programa Conectar Igualdad, bajo la figura de facilitador pedagógico, donde llevamos acciones de capacitación al plantel docente, asesoramientos a alumnos y familias en el uso de los netbooks, ya que para muchas familias fue el primer dispositivo tecnológico, fue la netbook en llegar al hogar. Y por otra parte, desde el 2015 me encuentro cumpliendo funciones como docente de la materia de educación física en las escuelas secundarias de San Fernando del Valle de Catamarca. En otras palabras, a las instituciones de nivel secundario las conozco por el rol de equipo técnico ministerial, como docente y ahora que incursioné como investigador. Consideré que era una buena oportunidad para poder analizar, reconocer y exponer los aspectos fundamentales que caracterizan a la competencia digital de las y los profesores, destacando los perfiles formativos que se ponen en juego, ¿no? en torno al uso del TIC, las dificultades, potencialidades, los desafíos que para el profesor representa en su práctica diaria y las necesidades de acciones formativas en torno a la temática. Bien, la educación física es un espacio curricular que se encuentra atravesado por diversos enfoques que muchas veces tensionan la inclusión de tecnologías en la clase. Esto es debido a un marcado interés por las concepciones netamente prácticas que rodean la configuración disciplinar, donde culturalmente en el imaginario escolar, educación física es igual a prácticas deportivas, recreativas, donde la tecnología digital no tiene espacio para ello. El problema de la inclusión de las tecnologías se enfrenta con la tradición histórica del profesorado de educación física, que está marcado por dos tendencias, de entrenamiento corporal y de hegemonía de las prácticas deportivas. Frente a estas dos tendencias, que son hegemónicas en los profesorados, en la práctica de docentes, pueden mencionar las recomendaciones para la elaboración de diseños curriculares para el profesorado de educación física. Es un documento elaborado en el 2009 por el Instituto Nacional de Formación Docente, donde caracteriza que históricamente la concepción dualista y el movimiento positivista marcaron una gran influencia en el pensamiento de esta disciplina, especialmente en el momento de su inserción en la escuela y las implicancias que generó en ella. Del paradigma de entrenamiento corporal, puedo mencionar que influenciado por Europa a comienzos de las décadas del siglo pasado y bajo una visión higienista, la educación física adaptó las formas de enseñanza cuyas características se basaban en la uniformidad y la conducción directa de los ejercicios. Se utilizaban con un claro sentido disciplinador de los sujetos
sin participación de los mismos en su creación o elección de actividades. Se observaba una marcada influencia de la institución militar, ¿no? Vestigios de ellos se puede observar actualmente en las clases de educación física de las instituciones secundarias de San Fernando de Valle Catamarca, cuando, por ejemplo, la nota de los estudiantes está relacionada a lo cuantitativo por sobre lo cualitativo. Ejemplo de eso es la cantidad de minutos que realizan determinada actividad física en la nota. Otro aspecto a destacar es cuando el profesor de educación física es el único docente que se encarga de ensayar para el desfile escolar en el horario de clase, donde alumnos y alumnas en filas de menor a mayor siguen determinados pasos en coordinación y con tiempos establecidos. Otro aspecto es cuando el profesor delega un alumno monitor para que guíe al grupo en lo que es la realización de ejecuciones motrices. Y bueno, respecto a las muestras secundarias de fin de año, sobre todo las de educación física, donde se demuestra coordinación, disciplina, y que están sujetas a un cronómetro el cual dicta el inicio y la finalización de lo que es el esquema. Desde el paradigma deportivista, es fruto del proceso de industrialización y la competencia, fue planteada en sus inicios, por un lado, para lo que es la regulación y control del tiempo libre, ¿no? Y por otro lado, está influenciada por la sociedad inglesa respecto a la alta burguesía que creó y utilizó juegos deportivos exclusivos como un factor de distinción. Estas concepciones, estas influencias provenientes de Europa generaron un modelo de deporte que se hegemonizó en Argentina y se trasladó con fuerza a la formación de los docentes. Ejemplos de ello en el contexto analizado puedo mencionar los torneos interescolares de tipo competitivo, donde únicamente participan los más aptos deportivamente. Otro aspecto es que el desarrollo de lo que son los deportes desde una mirada de consumo masivo y socialmente aceptado en la clase de educación física. Ejemplo de ello es el fútbol, ¿sí? Como contenido. Incluso a nivel ministerial provincial llegan propuestas de competencias deportivas, donde se invita a las y los profesores de educación física a participar juntos a los y las estudiantes. Otro aspecto es que se agrupan los cursos de secundaria por deportes, ¿sí? Es una práctica institucional que está aceptada y que gira en torno a lo deportivo. Bien, tras caracterizar los paradigmas que aún influyen en la clase de educación física en la escuela secundaria de San Fernando del Valle Catamarca, considero importante destacar las recomendaciones que brinda el informe en el sentido de abandonar la concepción de hombre entendido como una máquina biológica o con la mera disposición de un cuerpo entrenable. Enfoque con el que tradicionalmente fueron formados los profesores y que aún hoy está en construcción. Sobre lo mencionado, bueno, considero que este documento no enfatiza sobre un problema que vengo a traer en la presente tesis de investigación, que es el problema sobre cuál es el rol de las tecnologías digitales en la clase de educación física. Problema que tampoco estaba en discusión hasta el 2020, pero en el 2020 emergió el problema nuevamente. Respecto a la tesis, la decisión de recortar el tema y no ampliarlo a otros niveles del sistema educativo, yace la posibilidad de que pude trabajar con una muestra específica a la cual pude interpelar y extraer datos.
datos significativos para la investigación por el simple hecho de trabajar en el mencionado nivel. Mi intención al pensar la investigación era mostrar una descripción del estado actual de los conocimientos y usos de las y los profesores alrededor de la competencia digital. Atender a cómo fueron apropiándose del mismo, cuáles son los factores que evidencian la construcción de dichos usos para el mundo digital, pensando en la práctica docente, y así responder a los interrogantes planteados en mi tesis de investigación. Respecto a los objetivos que me propuse para la presente investigación, los mismos debían ser alcanzables y que respondan a la realidad del contexto. Obviamente haciendo hincapié en la competencia digital docente. Bien, tras visualizar en la diapositiva anterior los objetivos general y específicos, considero que la presente investigación se justifica en que el hecho de poder analizar el estado de situación en detalle permitirá poner en escena el perfil de competencia digital que ostentan los profesores de educación secundaria. Cuando fui construyendo el estado del arte, se me ocurrió plantearlo bajo 3 planos de análisis, pensando en el objeto de estudio. Uno regional, uno nacional y uno global, ¿sí? Con el objeto de tener una mayor lectura de la cuestión. Existen varios trabajos que comparten las problemáticas de las tecnologías digitales y la educación física. Es un campo que ha venido creciendo en los últimos años, sobre todo en publicaciones del contexto ibérico y en menor medida en algunos países de nuestra región. Destaco algunos trabajos particulares, como el de Fernández Espínola, es de la Universidad de Huelva, cuya publicación denominada El uso de las TIC en la educación física actual. En líneas generales, el trabajo se presenta como una investigación acerca del uso de las tecnologías en las clases de educación física en escuelas primarias, donde los resultados que expone es que la mayoría de los y las docentes dominan a nivel usuario herramientas TIC, pero desconocen recursos tecnológicos relacionados al área de educación física. Allí, la mediación didáctica se limita al uso instrumental, que termina dando como resultado un dictado de clases lineal de consumo de contenidos digitales. Al momento de seleccionar los antecedentes, me encontré que a nivel provincial no había nada referido a ello. Sin lugar a dudas, abordar la problemática de las tecnologías digitales y la educación física en el contexto provincial resulta un aporte relevante, dado que no se encuentran referencias de investigaciones específicas o trabajos publicados en la temática. Cuando decidí ver cuáles eran las mejores herramientas en el marco de la investigación educativa para llevar adelante los objetivos que me había planteado, lo hice pensando y seleccionando las diversas producciones académicas que tuvieran relación con la competencia digital, con el fin de obtener definiciones, características, relaciones y posibles tensiones en el marco de las prácticas docentes mediadas por tecnologías. Pensar en lo que es la alfabetización informacional y digital nos invita a contextualizar en los escenarios en los que estamos inmersos, donde conceptos como hipertexto, hipermedia
realidad virtual, repositorios de archivos, entre otras. Son conceptos que día a día emergen en diversos ámbitos de la sociedad y nos plantean un nivel de conocimiento que debemos adquirir, donde la digitalización de la información está permitiendo crear nuevas formas de codificación, nuevas formas de representación y construcción de la cultura. Al integrar las tecnologías digitales en el aula, será necesario e importante utilizarlas de manera transparente, planificando estrategias para facilitar la construcción del aprender sin abandonar el contenido disciplinar. Al utilizar recursos tecnológicos aparece la Web 2.0, ¿sí? Que se caracteriza por la posibilidad de poder compartir, producir, socializar y publicar contenidos, ¿sí? Donde estas muchas veces pueden viralizarse en cuestiones de minutos. En el ámbito educativo, el rol docente será crucial para el trabajo con tecnologías digitales, donde las herramientas 2.0 generen espacios para el desarrollo de actitudes propias de un nuevo tipo de alfabetización tecnológica. Ejemplos de ellos pueden ser alumnos trabajando en grupos cerrados de Facebook, utilizando plataformas bajo el entorno Edmodo, Classroom, realizando un documento colaborativo en Google Docs, lo que es la participación, el compartir ideas, la creatividad, la retroalimentación entrarán en juego. Para que estas situaciones se generen y no se limiten a una actividad lineal, enfocada únicamente a consumir contenidos digitales, será necesario que el docente posea competencias digitales acorde a lo que desea proyectar académicamente. Obviamente valiéndose de recursos digitales, tales como los recursos educativos abiertos, que permiten a la comunidad educativa acceder a material pedagógico de manera gratuita y reutilizable bajo determinadas licencias. Ejemplo de ello puedo mencionar al portal Educar, donde él o la docente puede acceder a infinidad de material referido a buenas prácticas utilizando tecnología. Descargar recursos digitales, visualizar propuestas curriculares para adaptarlas a clases. Y es un espacio que permite a las y los docentes enriquecer sus prácticas pedagógicas. Continuamos con la segunda parte, que la denominé búsquedas, desafíos y resultados. Respecto a la propuesta metodológica, buscaba estudiar de manera significativa datos para comprender cómo se desarrolla la competencia digital del grupo de profesores de educación física. Y por datos hago referencia a las prácticas docentes, opiniones, representaciones, dificultades, prioridades y usos en relación al objeto de estudio. Para el diseño metodológico, el enfoque que utilicé fue cualitativo-cuantitativo. El primero, con el objeto de obtener datos e indicadores que sirvieran de insumos para la investigación y consecuentemente para la elaboración del cuestionario. Los datos obtenidos me facilitaron la contextualización y entender la realidad socioeducativa en la que se encuentran inmersos los profesores de educación física. Este tipo de enfoque, el seleccionado, ayuda a comprender y a estudiar la complejidad de los fenómenos, que en este caso es educativo, ¿no? Respecto al enfoque cuantitativo, el mismo me permitió en la investigación describir el nivel de conocimiento, uso, adquisición, las problemáticas,
las actitudes que poseen los docentes en relación a las competencias digitales. En otras palabras, me facilitó la generalización y la objetivación de los resultados. En relación a los instrumentos utilizados, en un primer momento, atendiendo al enfoque cualitativo, decidí seleccionar las entrevistas semiestructuradas y el grupo de discusión que me permitieron acceder a ideas, conceptos, problemáticas y sobre todo a las vivencias que experimentan los docentes en sus prácticas diarias. Luego decidí utilizar un cuestionario. El mismo fue construido en base a las variables obtenidas de la entrevista semiestructurada y el grupo de discusión. Siguiente diapositiva. Respecto al tamaño de la población, el mismo fue de 94 docentes del nivel secundario activos, mientras que la delimitación de la muestra estuvo constituida por 38 profesores y profesoras de educación física de nivel secundario que se desempeñan en la ciudad de San Fernando de Valle de Catamarca, donde para el muestreo utilicé la técnica de muestreo intencional no probabilístico, tomando como referencia a Hernández Sampieri, que hace alusión a que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. En relación al criterio de selección de la muestra, fueron aquellos y aquellas docentes de educación física que se desempeñaron en más de una institución educativa y que a su vez mostraron una actitud abierta, reflexiva y colaborativa hacia la investigación. Las y los 38 docentes participaron en diversas instancias de la investigación, siendo 38 para el cuestionario, 19 para la entrevista semiestructurada y 5 para el grupo de discusión. Cabe destacar que los 19 docentes de la entrevista semiestructurada y los 5 del grupo de discusión pertenecen al grupo de los 38 docentes del cuestionario. Me parece importante mencionar es que muchos docentes me pidieron que no brinde sus datos personales, como apellido y nombre. Y esa es la razón por la que no incluí nombres de los participantes en la presente investigación. Bueno, a continuación voy a mencionar los datos más relevantes que se obtuvieron en cada uno de los instrumentos utilizados. Las entrevistas semiestructuradas estaban vinculadas a conocer la praxis docente en relación a las competencias digitales. Los resultados más interesantes que se pueden extraer tras el análisis es que las y los profesores demandan capacitación continua en la temática tecnologías digitales, ya que muchos no tuvieron una formación inicial curricularizada sólida y consideran que la falta de conocimiento impacta en sus prácticas docentes. Otros tomaron la decisión y fueron a capacitarse por cuenta propia. Se observa en su mayoría, tras las respuestas, una utilización instrumental de los recursos tecnológicos, donde ellos reconocen que en determinadas situaciones la idea es facilitar el acceso al contenido únicamente y no interactuar con el mismo al momento de incluir las tecnologías digitales. A nivel institucional, se reconoce en las respuestas de los docentes la presencia de una paradoja realizada por una demanda constante de los equipos directivos en la utilización de tecnologías digitales,
pero sin un abordaje, sin un acompañamiento en el trabajo de las mismas. El grupo de discusión se caracterizó por ser una charla tranquila entre colegas participantes, donde se pudo apreciar en detalle conceptos y definiciones acerca de la competencia digital docente. Los docentes en su momento expresaron que utilizan sus habilidades en tecnologías digitales para uso personal de tipo doméstico, ¿no? Justificando la no aplicación en la clase debido a la falta de formación académica. Respecto a los usos profesionales que detentan, se pueden destacar la utilización de las redes sociales, donde hacen hincapié en las posibilidades de comunicar y compartir información, siendo el dispositivo más utilizado el celular. Al ser consultados sobre las dificultades que consideran juegan en contra a la hora de utilizar tecnologías digitales, aparecen como respuestas homogéneas, deficiencia de edilicia, nula conectividad a Internet, la presencia de alumnos sin dispositivos tecnológicos y la escasa capacitación enfocada al espacio curricular. Coinciden en que las competencias digitales son necesarias para el perfil docente actual, pero para ello es necesaria una buena formación base y continua. El cuestionario que se facilitó a los docentes fue a través de canales digitales y el mismo permitió que lo puedan responder de manera tranquila y administrando sus tiempos. El enfoque de tipo cuantitativo permitió a la investigación extraer porcentajes y representaciones gráficas de los datos recolectados para realizar su interpretación y análisis. Para el armado de preguntas, tuve en cuenta la información recolectada para diseñar 7 áreas que considero fueron relevantes en el desarrollo de competencias digitales. Ellas son formación base, infraestructura escolar, conocimientos sobre competencias digitales, empleo cotidiano de competencias digitales, prácticas docentes aplicando competencias digitales, equipamiento doméstico y capacitación. Sobre la base a las presentes categorías, fueron orientadas a los y las 38 profesores las preguntas, ¿no? Durante el análisis volvió a emerger la disconformidad por la formación de base curricularizada en competencias digitales. Un dato que no había aparecido hasta el momento fue la cuestión relacionada a la seguridad informática, donde los datos y la privacidad cobra relevancia en un contexto de incremento de delitos digitales, por suplantación de identidades, grooming, robo de información, entre otras. Una respuesta que resultó particular y que logré interceptar fue aquella que remarca la necesidad de un aula de educación física, ¿sí? Asociada a la presencia de lo digital. Para comprender esta respuesta hay que saber que los docentes en San Fernando del Valle de Catamarca ejercen su actividad siempre en el patio de la institución o en un polideportivo, es decir, extra espacio áulico. Podemos confirmar que el imaginario social que existe sobre el trabajo con tecnologías digitales es que debe ser en un aula, en un lugar cerrado. Es decir, para poder trabajar educación física con tecnologías digitales, debe ser sí o sí en un aula.
Otro aspecto es la nula o poca conectividad como factor de desigualdad educativa, donde algunas instituciones tienen conectividad y otras no. Pensar en ambientes de alta disposición tecnológica en términos de Mariana Maggio, en las escuelas secundarias de San Fernando de Valle de Catamarca, tras los resultados hallados en la investigación, da cuenta de que existe una disparidad y desigualdad en presencia de tecnologías digitales. Estas se encuentran en permanente tensión cuando desde las directivas que marcan las políticas educativas provinciales promueven el uso de recursos tecnológicos, pero en las escuelas no hay infraestructura para ello, ocasionando que las iniciativas tecnológicas no puedan llevarse a cabo. La cuestión de cómo los y las docentes trabajan con tecnologías digitales se vuelve a repetir, donde el uso es mayormente para comunicar información, facilitar videos, entre otras cuestiones. El total de los docentes reconoce no poseer competencias digitales sólidas, a tal punto que algunos, al momento de realizar alguna propuesta de formación virtual, claudican, ya que no saben manejar a nivel usuario una aula virtual, es decir, subir archivos a la plataforma, intervenir en foros, entre otras acciones que son propias de la plataforma de Learning. Esta cuestión toma relevancia y se entiende cuando en el grupo docente prefieren realizar capacitaciones sobre la temática bajo formato presencial. En los resultados obtenidos queda en evidencia que muchos optan por ser autodidactas y formarse por cuenta propia buscando información en Internet. Existen obstáculos, resistencia en algunos profesores y profesoras, ¿no? Por la cuestión de innovar la clase, pero en el fondo entienden que ser competente en lo digital es un requisito más de lo que implica ser docentes en estos tiempos. Otro de los resultados interesantes que puedo mencionar es que no se puede establecer un nivel concreto de competencias digitales en los profesores de educación física, sino que estas son tan diversas que se encuentran ligadas a su historia personal, profesional, donde día a día profesores y profesoras van construyendo su perfil competente. Durante la investigación quedó en evidencia perfiles de docentes con un nivel de competencias que manifestaron que el contexto educativo no permite el trabajo con tecnologías digitales, ya sea por falta de conectividad, infraestructura, espacio, o el contexto socioeconómico de las familias, donde muchas de ellas no tienen la posibilidad de acceder a un dispositivo tecnológico. Y se aprecia, por otra parte, una situación que da cuenta todo lo contrario en escuelas que cuentan con dispositivos tecnológicos, pero no se utilizan porque los docentes consideran que no están aptos para trabajar con ellas desde la materia. Además, señalo que la idea utilitarista que poseen algunos de los docentes, donde consideran importante poseer competencias digitales para desenvolverse en la vida cotidiana, no tanto para utilizarla en sus clases. Esta situación genera, para mí que me pregunte si tiene que ver el ideario de entrenamiento corporal y de hegemonía de las prácticas deportivas en la limitada posibilidad de trabajar competencias en la clase de educación física. Y en la tercera parte la denominé una visión prospectiva, ¿sí? Donde si tuviese que definir y catalogar al tipo de maestría que he realizado,
puede decir que es una maestría de profesionalización en la investigación. Me estoy formando en la investigación, estoy dando un primer paso dentro de lo que es el campo formativo de la investigación, donde las devoluciones realizadas por parte del jurado las tomo como parte de la construcción del rol de investigador. Y que en este sentido la maestría es un espacio de profesionalización. Es un espacio de profesionalización sobre un tema que me moviliza mucho y que es la competencia digital docente relacionada a la educación física. En mi caso, no estoy posicionado en una universidad, ni poseo un cargo docente universitario, tampoco tengo experiencia en publicación de revistas científicas, sino que estoy iniciándome en el proceso de construir mi rol como investigador, ¿no? Tras la investigación y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, es decir, del estado situacional de los docentes de educación física de nivel secundario en Catamarca, en torno a las competencias digitales, y como mencioné al principio, la investigación viene a llenar un área de vacancia, el cual no se tenía datos investigados. Me permitió reflexionar, esto me permitió reflexionar sobre lo investigado y sobre la base a los resultados expuestos. Propongo las siguientes líneas de investigación que ayudarán a complementar el estudio con el objeto de darle continuidad al trabajo realizado, explorando el campo de la formación del profesor de educación física. Y sobre todo revisando la formación docente a partir de la incorporación de las tecnologías digitales. Mi intención es continuar profundizando la temática en el marco de un programa doctoral sobre competencias digitales docentes en el profesorado de educación física de nivel secundario. Desde una perspectiva interpretativa, donde la investigación deba asumir la situación generada por la COVID-19 y las etapas de confinamiento que obligaron de manera inmediatamente a la construcción de un sistema de educación virtual en la provincia de Catamarca. Otra cuestión a abordar sería poder historizar cómo las y los profesores de educación física afrontaron el problema del confinamiento, de la enseñanza virtual y qué pudieron hacer en ese contexto de confinamiento. ¿Qué decisiones tomaron en la virtualidad? ¿Cómo valoraron esas decisiones? ¿Cómo lo valoró la institución, la familia? ¿Qué le pasa al profesor o a la profesora de educación física en un contexto de virtualidad? La pandemia del COVID-19 puso en evidencia la importancia de la competencia digital que es mi objeto de estudio. Nuevos escenarios educativos fueron obligadamente necesarios construir para afrontar la situación de confinamiento y demandó un mayor dinamismo e innovación en la clase. Asimismo, la educación física también como disciplina se tuvo que repensar en el marco de confinamiento. Ya no había más polideportivo donde ir, ya no estaba el patio de la escuela, ya no estaba el aire libre disponible para llevar a cabo las clases. En ese sentido, es necesario pensar en cómo la educación física se reconstruye en el marco de la pandemia. Para finalizar mi exposición, considero de importancia la presente investigación en la provincia de Catamarca, ya que permite exponer el estado situacional de las competencias digitales en un contexto de continua digitalización del sistema educativo y de los efectos de la pandemia COVID-19. El mismo tendrá múltiples usos, entre lo que destaco la posibilidad de generar
políticas educativas digitales e inclusivas, tendientes a la formación continua del docente de educación física, relevando, registrando el contexto en el que se encuentra inmerso, como así también tener en cuenta y transparentar la infraestructura escolar disponible. Por otra parte, la información obtenida servirá de insumo para el desarrollo de propuestas curriculares a nivel provincial en los institutos de formación docente, tendientes a mejorar la calidad académica de los y las egresadas en la ciudad de San Fernando de Valle de Catamarca. Por último, les doy muchas gracias a todos, por haberme escuchado y también a la universidad por darme la oportunidad de poder socializar mi investigación. Bueno, sí. Bueno, Sí. Bueno, estuvo muy clara tu exposición. Yo te quería consultar, porque vos dijiste que estuviste como durante un tiempito como facilitador pedagógico y que realizabas acciones, llevabas adelante acciones. ¿Qué tipo de acciones? Porque, ¿qué tipo de acciones son las que realizabas? Sí, yo tenía el cargo de facilitador pedagógico. Lo que hacíamos era realizar capacitaciones en las instituciones para los docentes en general. Por ejemplo, crear, cómo diseñar un video, cómo diseñar un guión. Y por otra parte, como tampoco no había mucho personal, nos abocamos a la parte técnica, desbloquear las netbooks, a asesorar al preceptor, que generalmente era el que estaba en la institución y era el que se encargaba de desbloquearle las netbooks a los chicos. Otra de las cuestiones era el momento de realizar las entregas de las netbooks, hacer la reunión con las familias, charlar con ellas, comentarles sobre el tema del cuidado de la netbook. ¿Sí? Porque como había mencionado, el programa llegó a sectores que por ahí no tenían la posibilidad de acceder a un dispositivo tecnológico y la netbook fue una oportunidad para permitir que otros actores, como es la familia, tengan acceso al conocimiento, ¿sí? No se limite únicamente a trabajarlo en la escuela, sino que puedan dar otros fines. ¿Capacitaciones a los docentes específicamente? Eran los docentes en general. Eran, por ejemplo, general. sí, ¿Y ahí tenías una buena participación de docentes de educación física o no? Digo, lo que pasaba era que muchos anotaban al principio, pero claudicaban. Nosotros llevamos un registro de las capacitaciones y venían las 2 primeras clases y muchos dejaban de asistir. Y yo por ahí como los conocía, les decía, profe, súmese, no se vaya. Y bueno, algunos volvían y otros no. Pero en las capacitaciones notábamos nosotros en lo que hace a educación física, no había una concurrencia de profesores de la mencionada área. No, por los resultados que vos obtuviste en tu trabajo, ¿no? Porque en general todos dicen que no tienen o desconocen lo que serían las competencias digitales y en realidad digamos, para poder aplicar las tecnologías, vos necesitas tener desarrollado cierto conocimiento respecto del uso de las tecnologías. De hecho, para poder aplicar las TIC en el aula, digamos, hay
por ahí como dos posibilidades entre las cuales tenés toda una gradualidad, que es como amplificadores del conocimiento, que es hacer lo que uno hace habitualmente. De hecho, en tu estudio sale mucho el hecho que lo que sobresale es lo comunicacional más que otro tipo de uso. Y para poder llegar a aplicar las tecnologías como un reorganizador cognitivo, que por ahí sería la forma más rica de hacerlo, hay que hacer todo un recorrido, pero digamos, el primer uso es el del amplificador del conocimiento, pero para ello mínimas competencias hay que tener. Claro, eso es lo que... Sí, sí. Sí, no, sí, sí. No, claro, eso es lo que por ahí también, en la investigación de Beló, que hay docentes que ellos pueden compartir un video, pero se limitan a eso nada más. Pueden, por ejemplo, buscan un video en YouTube, esto es lo que me comentaban, ¿no? Buscan un video en YouTube y lo comparten por WhatsApp. Solamente es eso. O sea, tienen un dominio básico, como expresaron varios en investigación, pero no pueden complejizar la utilización de la tecnología digital. Queda solamente en el compartir. Es como que quedó en el camino y termina ahí. Y yo creo que ese es el problema de los profes, ¿no? Que no pueden complejizar, muchos, no todos, obviamente, pero no pueden complejizar más allá de un simple compartir algo. Porque muchos se comunican, porque muchos tienen grupitos de WhatsApp, le mandan imágenes, PDF, videos. Eso es por lo que muchos entienden que es trabajar con tecnologías. Me parece que hubiera sido interesante ahondar, porque aparecieron algunos casos aislados de docentes que decían que habían aplicado las tecnologías de otra forma. Habría que ver qué significa aplicarlo de otra forma. Pero a mí me parece que por ahí hubiera sido interesante para vos, en esos casos particulares, ahondar, tener una entrevista con ellos para saber de qué manera, qué es lo que hicieron, porque esas justamente son cosas que habría que dar a conocer a otros docentes, porque el docente que no conoce qué es lo que hace otro, o la forma de aplicar la tecnología, es muy difícil, que pueda innovar en el uso de las TIC, ¿no? Y otra cuestión, pero bueno, porque yo soy del área de estadística también, que sería bueno cuando hagas un estudio, porque acá tu muestra fue un muestreo del tipo intencional, o sea, elegiste un grupo que accedió a trabajar. En realidad hubiera sido rico que la muestra fuera de tipo probabilístico, porque al ser intencional los resultados son solamente aplicables a ese grupito. Vos no podés extrapolar las conclusiones a toda la población. Si hubiera sido un muestreo de tipo probabilístico, todos los resultados que estás diciendo son válidos para toda la población, digamos, para todos los docentes de nivel medio con el cual estamos trabajando, y eso, digamos, tiene mucha mayor validez, digamos, mucho más rico. Pero bueno, uno trabaja como puede, eso no sé. Hola. Hola. Si habías terminado, Dora, levante la mano, si me dan la palabra. Sí, yo no. Sí. Bueno, gracias. En principio, bueno, felicitar a la institución, felicitar a las personas que dirigen la maestría, a tus directores y a vos, Matías, porque genuinamente lograste interesarme en el tema de tu tesis. En todo momento, desde el primer momento que la recibí hasta el proceso de devolución, y escucharte también fue muy placentero, y me obligaste a ir tomando nota de muchas cosas que ahora quiero compartir con vos y con todos ustedes.
En principio, bueno, retomo una idea de Tenti Fanfani, ¿no? Para articular con lo que vos estabas planteando como las barreras estructurales, afirmando lo que vos estás diciendo. Tenti Fanfani dice que lo que hace o deja de hacer el colectivo docente depende, no únicamente, pero en gran medida, de las estructuras, ¿no? Esto que vos planteabas como una barrera estructural que se enuncia en la falta de un espacio físico, la falta de dispositivos, la falta de tantas otras cosas, ¿no? Y por otra parte, esto me parece muy interesante, como vos te inhibís estratificar los resultados en niveles, aplaudo esa decisión, y planteas el proceso, ¿no? Cómo van construyendo las competencias digitales los y las docentes del contexto. Y acá marco que esto parecería como una cuestión voluntaria, ¿no? Si las personas deciden, ahí noto como que hay una ausencia de gestión institucional, ¿no? Que me parece muy importante para que no ocurra lo que Tony Bates llama el síndrome del llanero solitario, ¿no? Porque en realidad cuando uno decide individualmente modificar una práctica y cambiar de paradigma, si no se institucionaliza, en definitiva depende de uno, empieza y termina con uno. Eso por un lado. Por otro lado, esta cuestión de los cambios, que en general, a partir de tu trabajo, intuyo que se trató más que nada de pixelar la clase tradicional, ¿no? Que es lo que, a lo que en general, pareciera que nos ha llevado la pandemia como lente que nos permite visibilizar un montón de procesos. Me encanta saber que pensás iniciarte en una carrera de doctorado y en tal sentido pregunto si no es interesante, atendiendo a que especialmente tensiona al área de la cual sos especialista, que es la educación física, bueno, la educación y ahora las tecnologías educativas, esta cuestión de los géneros y la educación física, la corporeidad en el siglo XXI, el cuerpo y las tecnologías, ¿no? Y ahí sí es un gran salto paradigmático, como nos enseñaste mediante tu exposición. En tal sentido, pienso que una de las tantas líneas que se podrían abrir, que vos de alguna manera lo mencionás, Matías, es trabajar en el diseño de dispositivos que permitan aprender haciendo, aprender creando, aprender compartiendo, pero no en soledad, ¿no? Sino como una estrategia institucional que lleve a un movimiento de procesos de innovación. Y en tal sentido, pensar no como una caja de herramientas, sino en la generación de ecosistemas que van a ser híbridos en tanto y en cuanto podamos responder a esto que vos estás planteando. Bueno, ¿qué decisiones tomamos para trabajar en la virtualidad? ¿Qué decisiones tomamos para trabajar en esto de la presencialidad y la virtualidad, considerándolo como la sincronía y la asincronía? ¿Y cómo se valoraron estas decisiones por parte de la comunidad educativa en sentido amplio, ¿no? Las familias, las personas que aprenden, quienes gestionan las escuelas, el colectivo docente. Pensarse en el marco del confinamiento creo que podría llevarnos a pensar, bueno, ¿qué es lo que podría quedar de lo anterior, del paradigma anterior, y qué es lo que podría instalarse a partir de la pandemia como oportunidad? Ese es mi único aporte y la verdad que te felicito, fue un placer y felicito también a la institución. Gracias. Muchas gracias.
formada. Hola. Hola. Bueno, Matías, primero que nada felicitarte por haber llegado a la instancia de sustanciación de la tesis. Te cuento que, bueno, es mi primera vez como jurado, así que también es mi primera vez en algo hoy. Así que te quería felicitar a tu director, a tu codirector, y bueno, y mencionarte que, bueno, que la temática, la verdad que me gustó muchísimo, coincido en que desde un primer momento la conjugación de lo que es la educación física, las tecnologías, la verdad que era llamativo el tema. Bueno, decirte que vos mencionabas que al principio que por ahí no había por ahí algunos no había algunos no había trabajos vinculados a la temática. Bueno, me parece que vos vas a hacer un aporte significativo a lo que hay sobre la temática. También me pareció muy buena la combinación de la metodología cualitativa y cuantitativa para aproximarte al problema y para después generalizar. Eh, bueno, también una de las cuestiones que por ahí quería considerar, digamos, y marcar como positivo es esta visión que vos tenés sobre, bueno, la formación, ¿no? de la competencia digital y cómo lo ves en contexto de pandemia, bueno, lo ves como una oportunidad en el área de la educación física y bueno, y consultarte porque por ahí también puede ser como un aporte, ¿no? a estudios posteriores y a lo que vos decías de que te estás iniciando en tu carrera de investigador. Esto de que vos comentabas que los docentes manifestaban más que nada que eran autodidactas y que no había como un nivel determinado de formación de la competencia digital, que no se podía afirmar que había un nivel determinado eh, y que había los perfiles de los docentes tenían más que ver con vivencias, con experiencias o intereses personales y ahondaban en cuestiones o dimensiones de la competencia digital de acuerdo a esos intereses, a esas experiencias. Y bueno, y preguntarte, ¿no? Si vos podés de alguna manera identificar algún perfil, digamos, que se haya de alguna manera manifestado o que vos veas que se haya manifestado más en este momento de contexto de aislamiento. Y bueno, y que se también marcarte por ahí que sería interesante el tema de ahondar justamente en algunas de las dimensiones o de los perfiles que vos viste, digamos, en la investigación que por ahí podrían servirte, digamos, o ahondarlos más en otras etapas posteriores. Pero bueno, básicamente preguntarte, digamos, si en contexto de pandemia ves que alguno de los perfiles, de alguna manera, en esta institución digamos, se marcaron más en las prácticas. Y yo creo que, o sea, por lo que me consultás, hay docentes que, obviamente, como quedó evidenciado en el trabajo, tienen diversos perfiles, o sea, no hay uno que sea más, o sea, no sea mucho mejor que otro, sino que cada uno que va construyendo su perfil a la medida que puede. Algunos me comentaban, viendo videos de YouTube, algunos pagaban algún cursito. Así van construyendo los perfiles. Y respecto, o sea, y pensando en cómo puede haber impactado esos perfiles y con la pandemia o relacionándolos, considero que muchos habrán podido, obviamente, dar su clase y a su manera, con sus posibilidades, y
Y otros seguramente habrán tenido problemas para poder trabajar con tecnologías digitales. Sigo insistiendo, es muy variado el perfil, porque mi intención fue, con la investigación, o sea, fue un tipo de investigación comprensiva, mi intención era mostrar, dejar en evidencia el estado situacional. Y bueno, y considero que quedó demostrado en base a la investigación, ¿no?, realizada. Vos como docente, con toda la formación que tenés, que has estado recibiendo a través de la maestría, de esta investigación, ¿cómo es que pensás tu clase de educación física, ya que estás a cargo de cursos de nivel medio, utilizando tecnologías? Yo, ¿cómo la doy o cómo la pienso? No sé cómo la pensás, cuál sería tu ideal, no sé cómo la das, supongo que incorporas. Sí, sobre todo yo en esta trabajo situación de 2020, ahora 2021. Sí. Yo, en lo personal, trabajo con tecnologías digitales, trabajo con los alumnos en una plataforma tipo Classroom, ahí subo los contenidos, generamos a través de Zoom encuentros presenciales con el objeto de debatir, por ejemplo, trabajamos determinado contenido, es hora de reflexionar sobre el mismo, nos vamos a la plataforma Zoom y trabajo con ellos. O sea, yo en mi caso particular no tengo problema, pero también porque el contexto donde yo estoy, donde la escuela en la que estoy trabajando, los chicos pueden acceder. Yo creo que diferente va a ser el caso en donde los chicos no puedan acceder. Sí, porque se nota mucho la falta de infraestructura también en las escuelas, según tu estudio, ¿no? Digamos, Exactamente, sí. En otras escuelas se trabaja con cartillas, porque los chicos obviamente no pueden acceder a lo que es un dispositivo tecnológico o incluso a tener conexión a internet, y se tienen que buscar otras alternativas. Pero en mi caso yo sí aplico tecnologías digitales y siempre tratando de generar un aprendizaje significativo con los estudiantes. Bueno, a mí también me había llamado mucho la atención el título, ¿no? La relación entre la educación física y las tecnologías. Me despierta curiosidad saber qué cosas interesantes, más allá de hacer por ahí lo que uno hace siempre, pero de una manera más bonita o más rápida, qué cosas interesantes se pueden llegar a hacer utilizando las tecnologías en la enseñanza, ¿no? Qué cosas distintas hay ahí. Bueno, por mi parte está todo bien, te felicito a los directores. Y bueno, sí, me parece que es algo que contribuye porque no hay, en particular en el área de educación física, no hay mucho. Muchas gracias. Bueno, no sé si está Cristian por ahí, si no tomo un poco la posta yo. Estás. No. No, de mi parte nada más. De mi parte tampoco, nada más. Gracias, Cristian. No, era porque me parecía que ya las preguntas estaban hechas y se había dado por concluido. Y bueno, venía la instancia de la escritura
el dictamen. Yo, cuando una vez que escuchemos el dictamen, digo algunas palabras de referencia a como externo no formo parte del jurado, como parte de la maestría, pero bueno, los jurados ya te vienen felicitando, así que anticipo mi felicitación, pero bueno, me gusta escuchar también el dictamen. Así que bueno, no sé, Cristian, tiene que pasar a la sala, ¿no es cierto? Y nosotros nos tenemos que retirar. Perfecto, muy bien. Nos vemos entonces en un ratito.